Entonces, recordando un poquito, en la parte de español estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la parte de redacción de textos, todo lo que tiene que ver con ortografía, todo lo que tiene que ver con hacer una forma muy adecuada para el momento en que nosotros tengamos que hacer cartas, informes, cuando yo tenga que hacer una presentación de un proyecto o una presentación a, puede ser un trabajo escolar, lo que sea, todo lo que tenga que ver con la parte escrita, estamos trabajando en este momento. Es importante que ustedes aprendan. Los compañeros que tuvieron la oportunidad de estar el martes vieron cómo se desenvuelven las compañeras que presentaron sus proyectos para lanzarse como personeras y como contralores institucionales. Miren cómo tienen esa facilidad para que ellos puedan hablar y todo, pero todo eso ellos lo hacen ¿de qué manera? Primero ellos tienen que escribir muy bien, tienen que redactar muy bien, manejar muy bien los signos de puntuación. Por eso nosotros estamos trabajando eso. Y la ortografía es fundamental en el momento en que se escribe cualquier texto y se presenta a la gente, porque no hay nada más penoso que uno haga una presentación y esa presentación tenga errores de ortografía y errores en los signos de puntuación. Entonces hemos estado trabajando el tiempo suficiente manejando eso. Hemos tenido también algunos talleres, ¿cierto? Esta fue la clase de la semana pasada, la coloqué esta misma semana porque necesito que terminemos toda la parte de el manejo de los signos. Entonces aquí está. Igualmente hace 15 días se dieron las pautas del manejo de estos signos de puntuación, en qué momento los debo utilizar, los 3 tipos de punto, ¿cierto? El punto y seguido, el punto y aparte, el punto final, la coma, el punto y coma, los 2 puntos, los puntos suspensivos, los paréntesis, las comillas. Y había un reto que sé que es de tiempo. Hay que leer muy bien. Para saber en qué momento debo utilizar esos signos de puntuación. Entonces, en este primer punto de este ejercicio, si ustedes están visualizando la pantalla, en este primer punto, ustedes van a observar que dice: en los siguientes enunciados se han eliminado las comas, colócalas donde sea necesario. Entonces, este primer punto, todos estos enunciados que están aquí, se les quitó las comas. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Ubicar muy bien ese signo de puntuación. Entonces, lo que vamos a hacer, si nos recordamos, es irnos al signo de puntuación, ¿cierto? Y entender nuevamente, leer nuevamente para qué se utiliza la coma. Aquí en la clase de hace 8 días lo vimos, y en la clase de 15 días también vimos y explicamos, y en las clases de esos días están los videos explicativos de cómo utilizar la coma. Entonces aquí está un resumen de cómo se utiliza la coma. Separa elementos de una secuencia, ¿cierto? Separa elementos de una enumeración de cosas, encierra aclaraciones y se utiliza antes y después de expresiones como sin embargo, sin duda, no obstante. Entonces estas frases, cuando aparecen, es necesario tener en cuenta que siempre utilizan esa coma. Si de pronto ustedes tienen alguna otra inquietud, entonces los invito a la clase de español del 15, creo que fue 15 de abril, voy a mirar. Aquí está, español. El 8 de abril. Esta clase, la clase del 8 de abril,
hace 3 semanas, signos de puntuación. Hay una descripción paso a paso en qué caso utilizo cada uno de estos signos de puntuación. Y el segundo caso es el de la coma. ¿Cómo utilizo la coma? ¿Sí? Y para los que no pudieron asistir a esa clase, aquí está el video de esa clase donde se hace la explicación. Lo mismo el 15 de abril, que también nos tocó español, se hizo lo mismo, se dio nuevamente aclaraciones, aquí está el video y aquí están los signos de puntuación, algo más resumido, y está el talle. Para los que no lo han iniciado o los que apenas están iniciándolo o van por la mitad, para hoy 22 de abril he tomado la decisión de que darle el espacio de que terminen ese taller, porque es un taller muy importante, es un taller que les permite a ustedes aprender a manejar esos signos de puntuación y entender cuando haya un escrito, ¿cierto? Cuando haya un escrito, ¿para qué sirve una coma? Cuando hay una coma yo tengo que hacer una pausa larga. Cuando hay un punto y coma también debo hacer una pausa, pero es una pausa más corta. ¿Qué debo hacer cuando hay un punto y seguido, un punto de aparte o un punto final? ¿Qué me quiere decir lo que hay entre paréntesis, por ejemplo, o entre comillas, o cuando aparecen los signos de exclamación? Todo eso está explicado en esas clases, les invito a que por favor la revisen. Bueno, entonces como les decía, aquí en este primer punto, aquí dicen los siguientes enunciados, se han eliminado las comas, colócalas donde sea necesario. Entonces miren que aquí está desde la A hasta la O. Estas frases no tienen coma, hay que colocársela. Un ejemplo, el ejemplo del numeral A. En la habitación había sillas, sillones, butacas y mesas. Entonces si yo me voy acá arriba o a las clases anteriores a buscar cómo se utiliza la coma, dice la coma separa elementos de una numeración. Estoy tomando ese primer ejemplo. Entonces dice, yo leo aquí y digo, mira, aquí hay varios elementos, están las sillas, sillones, butacas y mesas. Entonces eso es una enumeración de elementos, entonces aquí debe haber coma. Entonces quedaría así: en la habitación había sillas, coma, sillones, coma, butacas y mesas. Cuando hay una I, ¿cierto? Cuando hay una proposición de este tipo, nunca se coloca la coma. Entonces quedaría: en la habitación había sillas. Hago la pausa porque ahí va una coma. En la habitación había sillas, coma, sillones, coma. Ahí hago también una pausa porque ahí debe haber una coma, porque estoy numerando los elementos que habían en esa habitación. Butacas y mesas. O sea que en definitiva en esta oración hay dos comas, aquí en sillas y en sillones. En la habitación había sillas, sillones, butacas y mesas. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en este primer punto: leer muy bien cada oración y determinar en qué parte debe ir la coma. En el segundo punto dice analiza. Aquí en este segundo punto analiza por qué se ha utilizado el punto y coma en los dos ejemplos extraídos de un texto que se llama Tres héroes de José Martí. Son dos numerales, el A y el B. Resulta que en estos dos textos, que son corticos, pedacitos, son extracciones, se han utilizado en algunas partes el punto y coma, ¿cierto? Como por ejemplo aquí donde dice de Venezuela, Río de la Plata, hay dos punto y coma. Entonces lo que le están pidiendo es analice por qué ahí utilizaron el punto y coma y no utilizaron otro tipo de signo de puntuación. ¿Por qué no utilizaron, por ejemplo, la coma? Entonces ustedes se van y buscan aquí el punto y coma. Y aquí están las características del momento en que yo puedo utilizar un punto y coma. Dice, es una pausa más larga que la coma y más corta que el punto. Se utiliza para separar elementos de una enumeración cuando ya tiene comas. O se utiliza
antes de la palabra sin embargo, de utilizar sin embargo. Entonces, aquí están las características de cuándo puedo utilizar el punto y coma. Entonces lo que voy a hacer es analizar y responder, bueno, porque aquí después de Venezuela y después de Río de la Plata utilizaron el punto y coma. Lo mismo aquí en el numeral B, dice, y se sentó entre ellos como un hermano viejo a enseñarle las artes finas que el indio aprende bien, la música que consuela, y miren que ahí en consuela lleva el punto y coma, la cría del gusano que da seda, y miren que aquí hay otro punto y coma, la cría de la abeja que da miel. Entonces aquí en esta misma oración hay dos punto y coma, aquí en consuela y aquí en seda. Entonces el análisis que ustedes tienen que hacer es por qué el autor ahí utilizó el punto y coma. Aquí no es colocar signos de puntuación, no. Aquí es analizar un signo de puntuación en particular. ¿Cuál es el porqué de haber utilizado los puntos y comas en cada una de esas dos oraciones? Listo. Después viene el numeral 3. Este numeral dice, copia correctamente cada uno de los incisos y para ello debes añadir la coma y el punto y coma cuando sea necesario. Entonces, ¿qué ocurre aquí en este numeral 3? Hay 4 oraciones, la A, la B, la C y la D. Resulta que esas 4 oraciones no tienen ni coma ni punto y coma. En pocas palabras, lo que ustedes tienen que hacer es mirar en cada frasecita donde ustedes van a colocar adecuadamente esos dos signos de puntuación, la coma y el punto y coma. Para eso entonces se devuelven nuevamente y analizan las características si no la tienen clara, aunque a esta altura ya hay varios que la tienen clara, pero si no la tienen clara se devuelven aquí y leen cuándo deben utilizar la coma o cuándo la pueden utilizar y cuándo pueden utilizar el punto y coma. Entonces ya leyendo eso se devuelven el numeral 3 y dicen, bueno, aquí, ¿dónde debe ir el punto y coma? ¿Dónde debe ir la coma? Puede que en una oración no necesite los dos, solamente una coma, porque aquí dice, cuando sea necesario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el numeral B no hay espacio sino para utilizar uno de los dos, ya sea la coma o el punto y coma, porque la oración es muy cortica, ¿sí la ven? Entonces ustedes tienen que determinar cuál van a utilizar. En esta que es más larga, en la C y en la D, sí se da para utilizar la coma y el punto y coma en varias partes. Entonces ese es el ejercicio. El ejercicio no es de correr, sino de sentarse y analizar muy bien la oración y saber dónde vamos a ubicarlo. Para eso ya hemos hecho ejercicios la semana pasada y la antepasada, varios ejemplos en la página, en la explicación, para que ustedes se guíen. En el numeral 4 dice, en las siguientes oraciones se ha colocado un solo signo de interrogación, el último. Escríbelas poniendo el signo que falta. Entonces, por ejemplo, aquí en la A, ¿pero qué ha sucedido? Aquí hacen falta dos signos de puntuación. El del inicio, que es la pregunta inicial acá, ¿cierto? Y después del pero va una coma. Pero, ¿qué ha sucedido? Entonces aquí en el pero debe haber una pausa. Cuando uno hace la pausa dice pero. Ahí cuando uno hace la pausa, la misma pausa le está diciendo aquí va una coma. ¿Qué ha sucedido? Entonces miren que aquí hacen falta dos signos de puntuación. Este mismo que va hacia abajo, que es el de pregunta, este que va hacia abajo, y después del pero la coma. Lo mismo van a hacer con la B, la C y la D. Mirar qué le hace falta, qué signos de puntuación le hacen falta y colocarlos. Aquí ya es mucho más abierto porque pueden ser cualquiera de todos los signos de puntuación que ya hemos trabajado. Lo mismo aquí en la C y en la D. En el numeral 5 dice por qué se ha usado cada signo de puntuación en los siguientes párrafos. Miren que esta es una pregunta. Miren cómo inicia. Este es el signo del inicio de una pregunta y este es el signo de cuando se finaliza. Entonces miren que nosotros, los latinos, suramericanos, colombianos,
utilizamos este signo. Si ustedes ven aquí en el numeral A del 4, este signo no está acá, mírenlo. Este le hace falta acá, este es el que yo les digo que hace falta. Aquí está bien. Entonces la pregunta del 5 es: ¿por qué se ha usado cada signo de puntuación en los siguientes párrafos? Entonces en el numeral 5, en el A y el B, lo que ustedes deben explicar es por qué se utilizó en cada caso. Por ejemplo, por qué se utilizó esta coma, esta, por qué se utilizaron aquí estos dos puntos, por qué se utilizó aquí esta comilla, abro comillas, cierro comillas, porque aquí se utilizó este punto seguido, punto y seguido, ¿cierto? Esta coma, y por qué termina en puntos suspensivos. Recuerden que los puntos suspensivos tienen algo bien interesante. Entonces, explicar por qué en ese pedacito de texto se utilizaron esos signos de puntuación. Igual acá en el B, porque inicia con abro comillas, por acá adelante está el cierro comillas, mírenlo aquí abajito, abro comillas aquí, cierro comillas acá, las comas, porque utilizo aquí estas dos rayas. Recuerden que las rayas también tienen una connotación, eso está en la clase de hace 2 semanas. ¿Por qué termino en punto final? Miren que aquí se termina en punto final y aquí en punto suspensivo, eso ya indica mucho. Porque aquí se utilizan paréntesis, porque los paréntesis también tienen una razón de utilizarse, y acá está explicado para qué se utilizan los paréntesis. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer en esa primera parte de el taller. Después viene aquí lo mismo, escribe las comas necesarias en las siguientes oraciones, son 10 oraciones, y ustedes lo que van a hacer es analizar dónde van las comas de acuerdo a las características de la coma, que vuelvo y repito, aquí me explican en qué caso voy a utilizar la coma. Mírenlo, aquí está. En el cuarto, en el último punto, hay unos espacios. En estos espacios es para que ustedes, coloquen el signo de puntuación correcto, el adecuado, el que va ahí. Entonces puede ser punto, coma, punto y coma, pueden ser 2 puntos, pueden ser interrogaciones, exclamaciones, pueden ser paréntesis. Tienen que mirar y analizar de acuerdo a lo que está el texto. Por favor, preguntas, dudas o inquietudes. Yo sé que este taller no lo han terminado. Hay algunos que ni siquiera lo han empezado. Por eso aquí dice: si aún no terminas tu reto Caminar en Español, hoy es el día para terminarlo. El taller es uso de los signos de puntuación. Hay algunos que apenas están terminando el de hace 8 días o el de hace 15 días. No hay problema. La idea es que lo terminen bien. Y por ahí hay algunas personas que me han estado preguntando. Eso es muy válido porque ustedes saben que yo siempre estoy muy pendiente de ustedes. Preguntas, dudas, inquietudes, niños. Los escucho. Profe, yo ya estaba haciendo ese taller de comas y puntos y eso. Sí, precisamente por ti lo estoy hablando, que me has estado preguntando. Muy bien. La idea de Juan José es que hoy terminemos esa parte, ¿no? Que podamos terminar, o cualquier duda que ustedes tengan, cualquier inquietud, entonces ustedes me pueden ir preguntando y puedan ir corrigiendo. Muchachos, dudas, preguntas o inquietudes. Más, todas las que tengan, o si no avanzo en las siguientes explicaciones que tengo que dar. Recuerden que esta clase no es una clase nueva, ya es una clase que hemos visto en las otras ocasiones. Ya llevamos 3 clases de manejo de signos de puntuación. Ya para una próxima clase vamos a iniciar con las reglas de ortografía, pero es muy importante que sepamos manejar estos signos de puntuación, que cuando ustedes estén, por ejemplo, chateando, se acuerden que deben manejar signos de puntuación y reglas de ortografía para que esos textos que ustedes escriben estén bien escritos. Bueno, ¿qué más dudas o preguntas tenemos, muchachos? Profe, yo solo tenía eso, ¿ok? Listo, bien. Los otros muchachos que guardan silencio, no sé si tengan dudas
o me están poniendo cuidado, o están viendo los noticieros, los muñequitos a esta hora, o están durmiendo y dejaron conectado el computador. Bueno, de todas maneras les recuerdo que aquí queda grabado la clase como tal, para que ustedes puedan volverla a ver en caso de que la necesiten. Bueno.